Damos inicio a la ceremonia de posesión de las nuevas autoridades del Gobierno Nacional. Primero, lectura y suscripción del decreto de aceptación de renuncia y designación. Lo hará el doctor Alexis Mera, secretario nacional jurídico. Doctor, por favor. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, considerando que mediante Decreto Ejecutivo 589 de 17 de diciembre del 2010, publicado en el Registro Oficial 352 de los mismos mes y año, se designó al señor Vicealmirante de Servicio Pasivo, Jorge Homero Arellano Lascano, como Ministro de Coordinación de Seguridad, que mediante Decreto Ejecutivo número 1509 de 15 de mayo de 2013, publicado en el Registro Oficial, suplemento número 5, de agosto 5 de 2013, se designó al arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva como representante principal por parte de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que los mencionados funcionarios han presentado la respectiva renuncia a sus cargos y, en ejercicio de la atribución conferida por el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República y letra D del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, decreta, artículo primero, aceptar las renuncias de los funcionarios de Estado indicadas en los considerandos del presente decreto ejecutivo y agradecerles por los valiosos y leales servicios prestados a la República del Ecuador. Artículo 2. Designar a los siguientes ciudadanos para que desempeñen las funciones a continuación detalladas. Ministerio de Coordinación de Seguridad, arquitecto Fernando Cordero Cueva. Representante principal por parte de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, economista Víctor Hugo Villacrés Endara. Presente decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, dado en el Palacio Nacional en Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014. Como segundo, lectura y suscripción de las actas de posesión de las autoridades del Gobierno Nacional. Da lectura el doctor Alexis Mera, secretario nacional jurídico. En la ciudad de Quito, ante el señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, y el infrascrito secretario general jurídico, quien certifica como secretario ad hoc, comparece el señor doctor Vinicio Alvarado Espinel, nombrado mediante decreto ejecutivo número 253 de marzo 10 del 2014, secretario nacional de la Administración Pública, quien, bajo el juramento de ley, manifiesta que no se encuentra en curso en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e impedimentos que las leyes vigentes prevén para el ejercicio de una función pública, por lo que presta la promesa de desempeñar el mencionado cargo con estricta sujeción a lo que disponen la Constitución y leyes de la República del Ecuador. A continuación, va a comparecer la señora abogada Viviana Bonilla Salcedo,
nombrada mediante decreto ejecutivo número 253 de 10 de marzo del 2014, Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Llamamos a la señora ingeniera Paola Carvajal Ayala, designada mediante decreto ejecutivo número 253, ministra de Transporte y Obras Públicas. A continuación comparece a posesionarse el señor licenciado Omar Simón Campaña, designado mediante decreto ejecutivo 253 de marzo 10 del 2014, secretario general de la Presidencia. Llamamos al teniente coronel Romy Vallejo Vallejo, designado mediante decreto ejecutivo 253, secretario nacional de Inteligencia. Comparece el señor economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, designado mediante decreto ejecutivo 256 de marzo 13 del 2014, ministro de Relaciones Laborales. Comparece la señora doctora Ledy Zúñiga Rocha, designada mediante decreto ejecutivo 256 de marzo 13 del 2014, ministra de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos.
Comparece la señora economista Jimena Moroso Íñiguez, designada mediante Decreto Ejecutivo 256 de marzo 13 del 2014, Directora General del Servicio de Rentas Internas. Comparece el arquitecto Fernando Cordero Cueva, designado como Ministro de Coordinación de la Seguridad. Finalmente comparece el señor abogado Héctor Solórzano Camacho, designado mediante Decreto Ejecutivo 253, delegado del señor Presidente Constitucional de la República del Directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador y como tal, director de la Agencia Nacional de Tránsito. El presidente del Consejo Superior del IES se posesionará una vez que esté calificado como tal, conforme dice la ley, por la Superintendencia de Bancos, un trámite que demora 24 horas máximo, ¿no? Como tercero, a continuación, el señor Presidente Constitucional de la República toma el juramento de ley a las autoridades del Gobierno Nacional. Por favor, pasamos adelante. Señor Vinicio Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Administración Pública. Señora Viviana Bonilla Salcedo, Secretaria Nacional de Gestión Política. Señor Omar Simón Campaña, Secretario General de la Presidencia. Coronel Romy Vallejo, Secretario Nacional de Inteligencia. Señora Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas. Señor Carlos Mar Carrasco, Ministro de Relaciones Laborales. Señora Lady Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Señorita Jimena Moroso Íñiguez, Directora General del Servicio de Rentas Internas. Señor Fernando Cueva, Ministro Coordinador de Seguridad. Señor Víctor Hugo Villacrés, Delegado del Presidente del Consejo Superior del IES. Y señor Héctor Solórzano Camacho, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Juran ustedes, por su honor, cumplir con las tareas que les he encomendado, con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República. Si así lo hacen, tenemos la certeza, conociendo su trayectoria, su patriotismo, de que así lo harán. Que la patria les reconozca. Caso contrario,
que ella les demande. Bienvenidos algunos al equipo de gobierno, otros mucha suerte en esta continuación y como siempre todo el apoyo del compañero presidente. Adelante. Como cuarto punto de este programa, interviene la arquitecta María de los Ángeles Duarte en representación de los ministros y secretarios de Estado salientes. Por favor, señora exministra. Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente, querido Vinicio, compañeros, ex compañeros de gabinete, pero compañeros de Revolución Ciudadana, entrantes y salientes, familiares de los que están aquí presentes, señores de la prensa, compañeros todos. Me ha designado el presidente para dirigirme a ustedes a nombre de los ministros salientes. Le recuerdo, presidente, esta es la segunda vez que hago esto, dirigirme al público en nombre de los salientes, sino que esta ocasión es un poco diferente. En la primera ocasión, recordará, dejé el Ministerio de Vivienda, al cual entré pues desde el inicio de la gestión, en la que usted, señor presidente, tuvo la amabilidad y la confianza de encomendarme el ministerio. Y asimismo, como a muchos de ustedes, por eso creo que sí puedo hablar a nombre de todos los que están saliendo, nos toca a veces misiones diferentes. Justo cuando ya estábamos asumiendo, entendiendo el ministerio, recién teníamos en las manos para hacer un cambio profundo, entendíamos lo que eran las leyes, por fin entendíamos todos, nos toca hacer un cambio, siendo que por ahí nos identificamos algunos. Y nos toca y lo asumimos. En aquella ocasión fue la alcaldía de Guayaquil. Y bueno, fue una batalla dura y coincidentemente hoy una joven que asumió exactamente el mismo papel está representando al país entero en la Secretaría de la Política, nuestra querida Viviana, y te felicito, te lo has ganado. Esa lucha en Guayaquil, siempre fue dura, rebasaste todas las expectativas, yo y el presidente y yo teníamos la plena confianza de que podíamos ganar, pasaron cosas, pero vamos a ganar, eso es así, vamos a incluir a Guayaquil en la Revolución Ciudadana, pero el papel que has hecho es extraordinario. Entonces ahí me puedo identificar con alguien de los salientes. Luego, con otros de los salientes y que van a un nuevo cargo, también me identifico porque se me encomendó un nuevo papel. Presidente, tuviste la amabilidad de confiar una vez más. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nuevísimo para mí, yo soy arquitecta, tengo formación de construir, de obras, pero esto era algo social. Y así mismo lo empecé a aprender, lo trabajamos. 10 meses... Cuando ya estaba casi todo listo para arrancar, tuvimos que asumir el Ministerio de Transporte porque en realidad hacía falta ahí un cambio. Bueno, y tocó con aquellos que se identifican, de los salientes y de los que van a un nuevo paso, a un nuevo espacio, a nombre de ustedes también hablo. Duele cuando uno está ya llegando a dominar y de pronto un cambio nuevo. Pero bueno, esa es la vocación, la Revolución Ciudadana y lo asumimos. Y en esta cartera permanecí casi 4 años, en abril más o menos hubiera cumplido 4 años. Sin embargo, un nuevo reto intermedio surgió y fue el tema político de Guayas, en el que trabajamos con el Ministerio de la Política a nivel nacional, con el secretario ejecutivo de Alianza País, y yo creo que no hicimos un mal papel. Hemos logrado que Guayas tenga una votación extraordinaria para asambleístas y de 4 cantones que antes eran parte de la Revolución Ciudadana, hoy logramos 14 cantones, con uno que está en disputa porque hubo un fraude absolutamente comprobado y vamos a irnos a nuevas elecciones. Tenemos la mayoría de concejales en la provincia del Guayas, la mayoría de juntas parroquiales, 2 o 3 alcaldías las hemos perdido por un punto porcentual, que prácticamente es un empate técnico,
Y el resto, pues, no hicimos un mal papel, hicimos una excelente campaña. Son 25 cantones, me parece que es la provincia que más cantones tiene, o por lo menos en los que más se ha ganado, y me parece que fue un trabajo, obviamente, coordinado con todas las fuerzas de Guayas. Se cambió mucho la forma de ser política en Guayas, obviamente eso se evidencia, de 4 cantones de la Revolución Ciudadana, prácticamente 14, posiblemente 15. Bueno, pero obviamente, como ser humano, todas estas cosas también agotan. Y yo creo que es hora de darle un espacio al ser humano, a la persona, y eso es lo que me estoy dando. No significa que abandone a este equipo maravilloso, no significa que abandone al señor presidente para nada, significa que seguimos desde el peor de los puntos para todos ustedes, compañeros ministros, desde la óptica del ciudadano, porque estaremos observando. Y es peor todavía cuando uno que ha sido ministro está desde el lado del ciudadano y puede sentir las fallas, porque yo, ténganlo por seguro, los llamaré directamente a ustedes a decirles, hey, yo como ciudadana estoy sintiendo esto. Así que les agradezco, señor presidente, la confianza. Sigo en la parte política mientras tú me quieras tener, mientras el pueblo lo quiera, y me uno otra vez al contingente de la Revolución Ciudadana desde la óptica. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Como quinto, señoras y señores, tenemos la intervención de la abogada Viviana Bonilla en representación de los ministros y secretarios de Estado entrantes. Por favor, señor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señor Jorge Glass, vicepresidente de la República. Señor doctor Vinicio Alvarado, secretario nacional de la Administración Pública, señoras y señores ministros y secretarios de Estado y del Gobierno Nacional, señoras y señores ministros y secretarios del Estado entrantes y salientes, invitados especiales, familiares aquí presentes, señores representantes en los medios de comunicación social, ciudadanas y ciudadanos. A nombre de todas y de todos quienes asumimos nuevas funciones dentro del Gobierno Nacional, queremos agradecerle a usted, señor presidente, por la confianza depositada en nosotros para el desempeño de las labores que se nos ha encomendado. Más que un cargo, es el llamado de la patria, y es así como realmente lo vemos. Llamado que viene de la mano del compromiso que tenemos como militantes con el proyecto político de Revolución Ciudadana, el cual no es otra cosa que desempeñar el trabajo con honestidad, con responsabilidad, con pasión y con eficiencia. A nuestras familias queremos también agradecer por el respaldo, por ese apoyo necesario para el éxito de nuestra labor. Este día porque coincide con un trascendental avance en el fortalecimiento del talento humano, la ciencia y la tecnología. Hoy, con profundo orgullo y esperanza, inician las clases en las universidades Yachay de las Artes y Universidad Nacional de Educación. Sin lugar a dudas, el mayor logro de la Revolución Ciudadana, el talento humano, el mejor legado que dejará este gobierno a los ecuatorianos y a su futuro, no está en la obra física, que indiscutiblemente es importante. El mayor legado está en la formación académica de quienes tendrán a futuro la conducción de los destinos de la patria. Estas universidades, las hidroeléctricas, las carreteras, las escuelas del milenio, los aeropuertos y todas las obras que a lo largo y ancho del país se ejecutan, constituyen la base sobre la cual empezaremos con este nuevo reto que constituye el cambio de la matriz productiva. Pero para ello se requiere un entorno de gobernabilidad. La gobernabilidad, como una forma de coordinación social, requiere mantener un equilibrio entre las relaciones de las diversas instituciones del Estado central con la de las otras funciones del Estado,
los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles territoriales, los movimientos sociales y políticos y demás actores sociales, adolescentes, jóvenes, profesionales, comerciantes minoristas, grupos religiosos, estudiantes, trabajadores autónomos, emprendedores, en fin, todos los componentes de una sociedad organizada con la que es imperativo un diálogo permanente y una apertura a encontrar coincidencias, y tengan la seguridad que sí las hay. Sin embargo, es indiscutible que de todos estos actores, algunos buscan el servicio público, otros reivindicación de derechos, pero hay también de aquellos que, buscando espacios de poder, esconden su verdadera intención tras falsa defensa de intereses colectivos. Por eso, a no dejarse. Nuestro gobierno inauguró la verdadera coordinación institucional, en donde el buscar beneficios para nuestro pueblo es el denominador común del diálogo. Atrás quedaron las prácticas de las componendas de la partidocracia para repartirse la patria. El último proceso electoral evidenció una vez más que la tendencia ideológica de izquierda humanista de la Revolución Ciudadana sigue siendo la preferencia electoral sobre una derecha oportunista y excluyente. Es destacable el nacimiento de nuevos cuadros, líderes y lideresas de diversos cantones y parroquias, con promisorio futuro para el proyecto político, quienes con su renovado aporte incrementan las fortalezas de este proceso que busca ser irreversible, que solo se logran con unidad, pero por sobre todo cuando los ciudadanos no solo reconocen los logros que el gobierno alcanza, sino que sienten que esos logros son suyos. De ahí que parte de nuestro trabajo permanente es que los ecuatorianos se sientan actores principales de las transformaciones, como lo hemos venido haciendo, y no meros espectadores de estas, para lo cual se requiere evidentemente fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, tales como los consejos sectoriales, las vedurías, los observatorios y las variadas formas de control social. Junto con ello, es necesario potencializar la organización ciudadana, darle fuerza política a la construcción de los sujetos sociales para hacer efectivo el ejercicio de la participación ciudadana. Hay que entender que estos procesos dinámicos no solo se generan desde el Estado, sino que en ellos es prioritario fortalecer a la sociedad civil y a sus organizaciones para su plena inserción en los procesos participativos. La participación es un paso esencial en la construcción de una nación auténticamente democrática. Mantendremos una apertura con los movimientos y partidos políticos, pero generaremos la mayor movilización popular a favor del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Solo así tendremos la certeza que los ciudadanos organizados defenderán lo alcanzado y contribuirán a seguir transformando la patria. Y cuando digo lo alcanzado, no me refiero a las obras físicas, me refiero a la recuperación del amor por lo nuestro, a la confianza en la institucionalidad pública, a la defensa de nuestra soberanía, a la defensa de la verdad. Solo así, la injuria de un pseudoasambleísta, la opinión sesgada de cierta prensa o los fallos judiciales internacionales amañados recibirán el espontáneo repudio popular, como ahora ha ocurrido, y esperamos, por el bien del país, que siempre los ecuatorianos mantengamos encendida esa luz de verdad que se requiere en todos los aspectos de nuestra vida y en un Estado de Derecho para iluminar el camino de una verdadera democracia. Solo así sabremos que la opinión de algunos medios de comunicación no es la verdad absoluta. Solo así sabremos que aún en organismos regionales de justicia existen intereses que tratan de opacar la verdad. Solo así sabremos que exigir el cumplimiento de la ley e impedir la impunidad no es sinónimo de represión. Solo así sabremos que la libertad de expresión no es sinónimo de injurias. Hoy el Ecuador y la comunidad internacional reconocen los cambios profundos del Estado y le llaman el milagro ecuatoriano. A veces pienso que no es tal,
porque esta transformación la hemos alcanzado con el esfuerzo y trabajo de los hijos de esta patria. Y el talento y trabajo de nuestro pueblo no es un milagro. Yo prefiero hablar del despertar ecuatoriano, que permitió entender que la derecha neoliberal maquilló la pobreza, cedió soberanía, privilegió a pocos que tienen mucho a costa del sacrificio de muchos que tienen poco. Hemos avanzado, recuperamos el orgullo y la esperanza. Sin lugar a dudas, aquello nos anima, pero hay mucho más por hacer. Y por eso la necesidad de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos que permitan dar sostenibilidad al proyecto político que ha logrado la transformación del Estado y sus instituciones. Y aquí, un oportuno llamado a los jóvenes para que se integren a un accionar político moderno, distinto al que vivieron nuestros padres. Una política que busca con honestidad, con eficiencia, con sentido de la urgencia, para hacer los cambios que requiere el país, como dice nuestro presidente, hacerlo extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Gracias, presidente, por seguir confiando en los jóvenes. Trabajaremos buscando siempre la unidad, las coincidencias, los acuerdos, la participación ciudadana. Trabajaremos sin desfallecer, con alegría, como nos caracteriza, con eficiencia y con un profundo sentido de responsabilidad y amor por la patria, sin perder el rumbo, con paso firme, dispuestos a sortear obstáculos y, por supuesto, ¿por qué no?, aceptar la crítica constructiva. Lombardi dijo: la perfección no es alcanzable, pero en su búsqueda nos podemos encontrar con la excelencia. Y tengan la certeza, queridos compañeros, queridos ecuatorianos, querido presidente, que buscaremos esa perfección que nos permita alcanzar la excelencia en las labores encomendadas. Muchas gracias. Como sexto tenemos las palabras del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Queridas ciudadanas y ciudadanos de la República, presentes y los que nos siguen en vivo por los medios de comunicación, de audio y audiovisuales. Señores representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales y muy especialmente familiares de las autoridades de Estado entrantes y salientes, señores asambleístas presentes, señoras y señores ministros y secretarios de Estado entrantes y salientes, señoras y señores ministros y secretarios de Estado del Gobierno Nacional, doctor Vinicio Alvarado, secretario nacional de Administración Pública, querido Jorge, vicepresidente de la República. Siendo casi adolescente, y hace algún tiempo, le pedí a un queridísimo amigo, jesuita, misionero jesuita, vasco, qué consejo me podía dar para la vida. La vida salía al encuentro, yo salía al encuentro de la vida. Y me dio el mejor consejo que me hayan dado en mi vida. Me dijo tan solo: ver claro, sentir hondo y obrar recio. Ver claro. Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. El voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la mala fe. Cuando algún día escriba la historia del tiempo que me tocó vivir, tal vez más grande adversario que la mala fe fue la mediocridad, el desconocimiento, la ignorancia arrogante de algunos. Ver claro para entender dónde están los problemas y cuáles son las soluciones. Es terrible ver las confusiones y mediocridad en el debate público ecuatoriano, donde no es poco frecuente que al problema incluso se lo considere como la solución, como por ejemplo el creer que la miseria es parte del folclore y el primitivismo el buen vivir. Ver claro para entender que el desarrollo, y esto por favor
téngalo siempre en cuenta, para entender que el desarrollo es un problema básicamente político, no exclusivamente político, también es un problema técnico. Hay muchas condiciones necesarias y ninguna suficiente para alcanzar el desarrollo. Pero sobre todo en nuestra América, donde la pobreza solo se puede justificar por la inequidad, por la dominación que hemos tenido de ciertas élites que acapararon todo para ellas, el problema del desarrollo es básicamente un problema político, de cambio en las relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Y esto se va a lograr por procesos políticos, buscando la justicia. No se va a lograr con caridad. Ver claro, para saber identificar los mayores peligros de nuestra revolución. La partidocracia, recurrentemente derrotada y dispersa, sino de nuevos y más sutiles instrumentos de desgaste y desestabilización, en lo que se llama las guerras de cuarta generación, donde los protagonistas son los medios de comunicación, el ONGcismo más ilegítimo, todo en bellas envolturas como la palabra libertad, para así regresarnos al pasado y volver a tolerar lo intolerable. Permítanme citar a uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, el vicepresidente boliviano y querido amigo Álvaro García Lineras. Cito: si bien en los países del primer mundo existen ONGs como parte de la sociedad civil, la mayoría de las veces financiadas por empresas transnacionales, en los países del tercer mundo, como en el caso de Bolivia, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en territorio boliviano. Son un reemplazo del Estado en las áreas en que el neoliberalismo del pasado propició su salida. Y continúo citando a García Lineras. Podríamos decir que el sistema neoliberal periférico se configuró entre un Estado reducido en sus capacidades y su poder de intervención económica y cultural, ONGs que lo reemplazaban en determinadas áreas, social, cultural, lucha contra la pobreza, pueblos indígenas, medio ambiente, etc., y un sector económico privado extranjero que se apropiaba de las riquezas públicas. Cierro cita. Por eso, siempre he sostenido que el ONGcismo que vivimos no es otra cosa que la continuación del neoliberalismo en la dimensión de los derechos y las políticas públicas. Y es claro que todavía no hemos logrado superar ese neoliberalismo. Es más, cierta izquierda un poco desubicada cree en ese neoliberalismo y con eso refuerza en la dimensión de los derechos y las políticas públicas, cree en ese ONGcismo y con eso refuerza en la dimensión de derechos y políticas públicas al neoliberalismo, porque lo que se busca es minimizar al Estado. Lo que se busca es que nosotros ganemos elecciones, tengamos responsabilidades, pero ellos sean los que gobiernen, que puedan insultar, que puedan controlar, someter a los actores políticos sin ninguna legitimidad democrática de parte de ellos. Ver claro el rol que juegan los medios de comunicación, monopolios de la derecha, los mayores defensores del status quo. Muchos de nuestros opositores existen solo por los medios de comunicación. Tengan la certeza, nuevos ministros de Estado, que van a invisibilizar lo bueno que hagan, a exagerar sus inevitables errores y a inventarse no pocas cosas para tratar de dañar el gobierno, dañándolos a ustedes. Solo la verdad nos hará libres, pero nos esclavizan robándonos esa verdad y pretendiendo tolerar las más groseras mentiras en nombre de supuestas libertades. Solo en los últimos tiempos. El problema que sin ningún argumento se generó por el nuevo Código Orgánico Integral Penal, el COIP. No buscamos aplausos, pero tampoco irresponsables críticas destructivas frente a enormes esfuerzos. Reemplazar un código que tenía más de 70 años, pero para hacerle daño al gobierno, hasta publicaron malos textos de un artículo legal. Y en lugar de reconocer su error o mala fe, nos quisieron hacer creer que la conjunción copulativa y es lo mismo que la conjunción disyuntiva o. Otro ejemplo, Bonil, dice que estamos contra el humor, una simple broma.
como que si no se puede mentir con dibujitos, una grosera infamia, tomar partido en un proceso judicial investigándose un delito muy grave y asumiendo sin equilibrio, sin reflexión, con mala intención, la versión de los acusados, que todo era para robar información sobre actos de corrupción. Todavía, dicho sea de paso, estamos esperando que presenten esas denuncias de corrupción, que no amenacen tanto y ya las presenten. Pero se nos quiere hacer creer que como se hacen dibujitos, no se puede difamar. Un ejemplo más reciente, la enseñanza del idioma inglés. Cuando en 1996 no se ha cambiado la carga horaria para enseñar inglés. Y lo que se ratificaba en el último acuerdo ministerial era que la obligatoriedad de enseñar al menos desde octavo de básica el idioma inglés. Jamás se dijo que no se podía enseñar antes. Los colegios, las instituciones públicas y privadas que tengan capacidad para aquello, por supuesto que pueden enseñar inglés lo más tempranamente posible. Pero todos, al menos, deben enseñar dicho idioma a partir del octavo de básica. ¿Cómo distorsionaron la noticia? Y todavía estamos esperando las rectificaciones y disculpas correspondientes. Hoy, una denuncia penal contra el presidente de la República, acusado falsamente criminal de lesa humanidad, del 30 de septiembre de 2010, haber montado un show, haberme escapado del hospital de la policía con 25 puntos en mi rodilla porque venía a ser operado, a una universidad cercana para preparar mi rescate y luego fingir dicho rescate. 9 meses estuvo investigado el presidente de la República. Pudo ir a parar a la cárcel, ser destituido si hubiéramos tenido un fiscal corrupto. Finalmente, como tenía que ser, la justicia determinó que esa denuncia era una denuncia maliciosa y temeraria, lo cual aquí y en cualquier parte del mundo es penalizado. Nos defendimos con estricto apego a la ley, pero defenderse tamaña infamia es perseguir al que piensa distinto, de acuerdo a la prensa corrupta de siempre. Es judicializar la política, cuando fui yo el enjuiciado. Y aquellos que hacían gala de su bravuconería, de su supuesta valentía, hoy supuestamente no están huidos, sino tan solo que no se los pueden. Fraseando a Stalin, y antes de que sufran los sufridores, Stalin González Niquinga, un querido cantautor, amigo, en su canción Tragedia o Ironía, dice así: se desangra la sensatez, tragedia o ironía, Malcolm X racista, Idi Amin defendiendo la vida. Se desangra la sensatez, tragedia o ironía, Víctor Jara torturador, Pinochet filántropo humanista. Son capaces de convertir a Pinochet en un filósofo humanista y a un filósofo humanista en Pinochet, con temerario desprecio a la verdad, sabiéndose impunes. Ayer nomás leí un editorial, nunca lo hago, me atrajo el título, pero el título nada tiene que ver, me parece que es el Comercio, que ponía como prueba de la falta de independencia de la justicia la rapidez con que se había actuado en el caso Jiménez y en el caso Pachamama. Pues resulta que el caso Jiménez viene desde el 2011, ha demorado más de 3 años. Y resulta que el caso Pachamama fue una decisión administrativa del Ministerio de Ambiente, jamás ha ido a la justicia. Pero estas son las mentiras que día a día, sin rubor, sin límite ni escrúpulos, recibimos de pseudos analistas. Y cuando se dice esto, es que estamos contra los que piensan distinto. No, estamos contra la falta de verdad, contra la manipulación, contra la ausencia de ética, de profesionalismo en el sagrado deber de informar y de opinar a través de los medios de comunicación. Ejemplos realmente escandalosos, donde por hacerle daño al gobierno le hacen daño a la patria. Lo que acaba de publicar The Guardian, gravísimo, la estrategia que del 2008, planificada con asesoramiento de expertos, ha llevado a cabo Chevron, esa compañía corrupta y corruptora, para quedar impune
frente a sus responsabilidades por haber destrozado nuestra Amazonía. Y para ello, esa estrategia decía destruir el prestigio del país, destruir su sistema de justicia, destruir al presidente Correa porque no se sometió a sus caprichos. Y de ello, de nada, la prensa mercantilista. Cuando The Guardian, un medio bastante crítico de nuestro gobierno, publica cosas cuestionando a la Revolución Ciudadana, aparece en primeras páginas de los diarios. Hoy publicó la estrategia de Chevron, explícita, con asesoramiento profesional del 2008, para destruir al gobierno nacional, a nuestro sistema de justicia, al país entero, y no publica la prensa mercantilista media línea sobre esta gravísima denuncia. Seguramente porque es con lo que ha posicionado también la prensa nacional, casualidad de casualidades, todos estos años. Falta de independencia judicial, supuesta ausencia de libertad de expresión, falta de democracia y división de poderes, abuso de los derechos humanos, injerencia china, etc. Todo está por escrito y coincidencialmente es lo que hemos soportado de parte de ciertos medios todos estos años. Y ahora la prensa corrupta es también hasta ecologista. Todo lo que pueda hacer daño al gobierno, bienvenido sea. No permitamos, ciudadanas, ciudadanos, queridos jóvenes, no permitamos que nos roben lo más preciado, el amor por la verdad. Esto debe superar ideologías. Se trata de ética, de principios. En el país con demasiado cinismo se desprecia la verdad. Es una de las grandes luchas en lo que resta de nuestro gobierno. Lucha en la que debemos vencer y será de los mejores legados para las futuras generaciones, para nuestros jóvenes. Ver claro, saber asumir el enemigo, saber dónde están los problemas, cuáles son las soluciones, ver claro, pero también sentir hondo. Ciencia sin conciencia es poco lo que puede aportar. El Che decía, si tiemblas de indignación ante cualquier injusticia, entonces somos compañeros. Lo que hacemos, queridos ministros, sobre todo los ministros entrantes, lo debemos hacer con absoluto compromiso, entrega y convicción. Juan 23 decía, para enseñar latín a Pedro, no basta con saber latín, hay que amar a Pedro. Si no amamos lo que hacemos, no lo haremos bien. Mejor es no estar aquí. Esto debe ser también la revolución de la esperanza y la alegría. Lo que hacemos, lo vamos a hacer con infinito amor por la patria. Ver claro, sentir hondo y obrar recio. Actuar con eficiencia, con contundencia. Como decía el mismo Che, endurecernos sin jamás perder la ternura. Sin sectarismos ni fundamentalismos ideológicos que frecuentemente se disfrazan de purismos, pero en realidad ocultan vanidades y el pretender satisfacer no las exigencias de nuestro pueblo, sino nuestras propias fijaciones. Mientras la derecha nacional e internacional nos acusa de comunistas, una supuesta izquierda radical nacional nos acusa de tan solo estar modernizando el capitalismo. Que aquello no les preocupe. Hagan lo que tienen que hacer. Ese genial cómico, escritor, director, actor norteamericano Woody Allen tiene una de sus tantas frases lapidarias. Dice, no conozco la fórmula del éxito, pero la del fracaso es querer contentar a todo el mundo. No busquemos contentar a todo el mundo. Busquemos responder a nuestra gente, busquemos responder al bien común, busquemos siempre ser fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra revolución. La historia, con la serenidad que dan los años, nos sabrá juzgar, compañeros. Ver claro, sentir hondo, obrar recio. No es solo saber qué hacer, es hacerlo con calidad y calidez. Por cómoda que sea una mansión, sin calor humano no es hogar.
Debemos convertir a la patria en un hogar para todas y para todos. Queridas amigas, queridos amigos, las últimas elecciones nos enseñaron lo vulnerable que todavía puede ser nuestro proceso. Tuvimos, pese a la 10ª victoria electoral, importantes reveses, aquí, por ejemplo, en la capital. Esto que nos recuerde día a día, que es un proyecto político en el que estamos. Queremos ser políticos altamente técnicos y técnicos altamente políticos. En esto hemos cometido graves errores y debemos hacernos una dura autocrítica. Por ejemplo, el problema con los médicos. ¿Cómo es posible que después de la revolución en salud, de haber hecho lo que nadie ha hecho en la historia del país, sobre todo por la salud pública, tengamos tan solo un frente organizado de crítica malsana, falsa, absolutamente equivocada al gobierno, y no hemos tenido un frente 1000 veces mayor de médicos reconocidos por la histórica labor o que reconozcan la histórica labor que ha realizado el gobierno en el plano de la salud. Tengan claro siempre, sobre todo los nuevos ministros, a nosotros no se nos perdonan errores. Incluso si no los cometiéramos, que todos los cometemos, se los inventarían y se los inventan. Esas son las exigencias a los que desafiamos al sistema, a los que no agachamos la cabeza, a los que no nos damos poner un collar y una campana en el cuello. Siempre supimos que el camino no está lleno de rosas para aquellos que quieren patria nueva. Bastaría recordar que le decían Alfaro por querer terminar con el Estado feudal, que le decía Abraham Lincoln, bufón, tirano, usurpador, pirata terrestre, por buscar abolir la esclavitud. Que le decían a Mandela, hoy con mucho cinismo, supuestamente reconocido por todos, pero hasta hace unos pocos años en la lista de terrorismo de los Estados Unidos. Que le decían a Mandela por querer acabar con el apartheid. Actuar con certeza de que estamos haciendo lo correcto, si buscamos el bien común, si actuamos en función de nuestros principios, de nuestros valores. Y lo que hacemos, lo tenemos que hacer rápido y bien. Hay algunas cosas que por las demoras ya no veré como presidente. Por ejemplo, dijo Viviana, hoy día es un día histórico. Es un antes y después para la Universidad Ecuatoriana. Empiezan 3 universidades a nivel mundial. Yachay, en Urcoquí, provincia de Imbabura, Universidad de las Artes en Guayaquil, Universidad Nacional Docente en Azogues, provincia del Cañar. Pero por las demoras que tuvimos en implementar estas universidades, yo ya no veré como presidente a sus primeros graduados. Si nos seguimos demorando en algunas otras obras, plataformas públicas, etc., probablemente tampoco las veré. Y aquí no estamos para buscar legítimas o ilegítimas satisfacciones personales, pero sí para hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. No tenemos tiempo que perder. Los más exitosos procesos de desarrollo han tomado al menos 25 años, muchas veces sin democracia y sin restricciones externas, por el contrario, con ilimitada ayuda externa por motivos geopolíticos. Sencillamente esos países, algunos de ellos ciudades-estado, no podían fracasar frente al avance del comunismo. Nosotros enfrentamos condiciones mucho más difíciles para fuerzas internas y externas. Nuestro proceso tiene que fracasar. Es demasiado peligroso que sea exitoso. Otros pudieran querer copiarlo. En consecuencia, enfrentamos toda clase de oposiciones, boicots, obstruccionismos. Pese a ello, queridos compañeras y compañeros ministros, pese a ello, tenemos que lograr el desarrollo, el buen vivir y hacerlo mucho más rápido, mucho mejor y en absoluta democracia. Querido pueblo ecuatoriano, un conspicuo representante del viejo país manifestaba hace poco con la pedantería que caracteriza a nuestra oligarquía que antes había ilustres, entre comillas, ministros, intentando con ello menospreciar a nuestro equipo de gobierno. Qué bueno no tener los ilustres ministros de la sucretización, de los paquetazos, del neoliberalismo, de las terribles renegociaciones de nuestra deuda externa.
verdaderas traiciones a la patria, del saqueo de nuestro petróleo, de la crisis bancaria de 1999. Pero más allá de eso, qué pena que esta gente ni en su vejez logre entender algo. No han entendido nada. A los revolucionarios no nos interesa ser ilustres, peor aún en las categorías de los sepultureros de la patria. Tan solo nos interesa ser útiles. En nuestra revolución ciudadana, los cambios en el equipo de gobierno responden a otra lógica. Aquí no hay troncha, aquí no hay representantes de grupos de poder, grandes industriales, banqueros, financistas. Aquí tan solo hay trabajo para repartir. Hemos sido el gobierno cuyos funcionarios han tenido los más altos perfiles de excelencia. Y hemos sido el gobierno con la mayor participación de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el gabinete gubernamental. Somos un equipo coherente, cohesionado, de gente sencilla, muchos formados por ellos mismos, sin tener familias que les auspiciaran los privilegios, los mejores estudios secundarios, universitarios, etc. Muchos se han formado en base a becas, a su sacrificio, a sus capacidades. Y somos un equipo coherente, cohesionado. Muchos compañeros han rotado y ejercido su excepcional talento en diferentes funciones. Hay otros que han marcado época en una función y tras haber dejado huella por sus excepcionales logros, ahora asumen otros retos. No faltan quienes han ido ganando experiencia y ahora aceptan la titularidad como ministros de Estado. Nos encanta promocionar nuevos cuadros. Es una de las mejores cosas que estamos haciendo para el futuro. Hay compañeros con trayectorias políticas brillantes que vienen a servir desde el gobierno central. Y hay compañeros que toman un necesario receso luego de haber liderado verdaderas revoluciones sectoriales. Damos nuevamente la bienvenida a Vinicio Alvarado Espinel como Secretario Nacional de Administración Pública. Cargo al que retorna, tal vez un poco a su pesar, porque en 7 meses en turismo realmente propició una revolución, pero revolución que continuará, Vinicio. No, ten tranquilidad en ese aspecto. Deja este cargo el compañero Cristian Leonardo Castillo Peñarrera con todo el reconocimiento que su labor merece. Cristian, querido, la patria y este presidente agradecen tu trabajo. Sabemos de tu valía y vamos a seguir contando con tu pasión revolucionaria desde el más alto nivel de consejería presidencial. Esta revolución tiene rostro de juventud, tiene rostro de mujer. La compañera Viviana Bonilla Salcedo asume las funciones de Secretaria Nacional de Gestión Política. Terció en las elecciones pasadas como candidata a la alcaldía de Guayaquil, obteniendo cerca del 40% de votación, en medio de uno de los entornos políticos más difíciles, ahí sí dictatoriales, donde poder mediático, económico, político, seccional y hasta religioso coluden para defender el status quo. Lo que obtuvo Viviana es un éxito rotundo. Felicitaciones. Y agradecemos a la compañera Ana Beatriz Tola Bermeo su desempeño en esta secretaría que hoy entrega. Muchas gracias, querida compañera, por tu trabajo revolucionario y cargado de esperanza siempre junto a tu pueblo. Saludamos a Omar Antonio Simón Campaña como nuevo secretario general de la Presidencia. Una queridísima compañera y amiga, Glenda Soto, estuvo encargada de esta secretaría. Su profundo conocimiento de la administración pública y el manejo de talento humano le imprimieron un sello de excelencia a su gestión. Hoy vuelve como subsecretaria nacional de la Presidencia. Muchas gracias a Glenda. Y nuestro querido compañero Fernando, si digo Fernando nadie va a saber quién es, Fernando El Corcho Cordero Cueva, es designado nuevo ministro coordinador de la seguridad. Y la patria agradece, reconoce y felicita la extraordinaria, histórica labor que desarrolló el vicealmirante Homero Arellano Lascano, quien tuvo a su cargo este ministerio desde el final del año 2010.
Son impresionantes los logros alcanzados, entre ellos el Sistema Integrado de Seguridad 911, el más moderno de toda América Latina, y la coordinación de la misión solidaria Manuel Espejo. Nacidos estos proyectos e impulsados por la visión de Homero, por su visión de patria. Muchas gracias, Homero, y mucha suerte en esta nueva etapa. Les insisto, ningún gobierno en historia reciente del Ecuador ha confiado tanto en la juventud. Por eso tal vez es que los representantes del pasado hablan de que no tenemos ministros ilustres. Qué bueno que no tengamos esos ministros ilustres en el sentido de la partidocracia. Tan solo ministros jóvenes, muchas mujeres, patriotas, valientes, capaces, entregadas día a día por su patria. Y hoy saludamos a otro joven que se integra al gabinete ministerial, el compañero Víctor Hugo Villacrés Endara, como nuevo presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Economista, Master of Science in Economics, posee una segunda maestría en Administración de Empresas, ha estudiado en Suiza, en España, obtuvo un diplomado en Gerencia de Gobiernos Locales y otro diplomado en Gerencia Política y Campañas Electorales, pero Víctor Hugo, tú no eres ilustre de acuerdo a la partidocracia y a los patriarcas del pasado, ¿no? Se ha desempeñado como subgerente general del Banco Central del Ecuador y ahora toma a su cargo con todo un impresionante equipo de jóvenes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin duda una de las instituciones nacionales que más se ha visto fortalecida en este gobierno. Prohibido olvidar, el IES estaba prácticamente desahuciado. Ahora nos quieren asustar con supuestos déficits actuariales. ¿Cuándo el IES no ha tenido déficit actuarial? Y antes tenía déficit actuarial sin servicio, ¿no? Hoy, si hacemos los cálculos, probablemente se verifique un déficit actuarial del 2050, 2060, pero repleto de servicios para los afiliados. Hoy se yergue ese IES como un bastión de la patria solidaria, incluso con un banco propio, el Banco del Afiliado, el BIES. Son muchos los retos por venir. Vamos hacia la universalización de la seguridad social. Ofrecimos en campaña la afiliación de las madres dedicadas a los quehaceres domésticos. Hay que fortalecer aún más el BIES. Hay que apoyar los sueños de las familias ecuatorianas y para eso necesitamos, querido Víctor, un soñador y un ejecutor. Y ambas cualidades están en ti, con un gran equipo, insisto, de talentosos jóvenes ecuatorianos. Y saludamos a Paola Carvajal Ayala, que luego de su desempeño ejemplar al frente de la Agencia Nacional de Tránsito, es ahora la flamante ministra de Transporte y Obras Públicas. Paola tampoco es ilustre, pero solo tiene un diplomado superior en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente elabora su tesis para el doctorado en Ingeniería Civil con especialidad en Transportes en la Universidad Cataluña, ¿verdad? Además, ha realizado cursos relativos a la optimización de los sistemas de transporte público en China, Suiza y España. Y una de las caras más visibles del milagro ecuatoriano es la revolución vial. Y todos sabemos que esa revolución vial también tiene rostro de mujer, el de María de los Ángeles Duarte. Muchas gracias, querida compañera. Se nos va el gobierno por motivos personales perfectamente comprensibles. Yo en su lugar haría exactamente lo mismo. Pero sabemos que siempre contaremos con su amistad, su respaldo y su aporte para la revolución. Y luego de una labor histórica en el Servicio de Rentas Internas, donde sin aumentar impuestos, solo con eficiencia recaudatoria, con transparencia, con cero tolerancia a la evasión, se ha casi triplicado la recaudación tributaria, el compañero Carlos Mar Carrasco asume hoy como ministro de Relaciones Laborales. Deja este ministerio el compañero José Francisco Vacas Dávila, otro valioso joven de la patria, con un inmenso avance, una inmensa transformación en el área laboral a su cargo. Muchas gracias, Francisco. Puedes irte con la satisfacción del deber cumplido. Y como nueva directora general de Servicios de Rentas Internas, mientras Carlos Mar tenía que ir a cobrar, yo estoy seguro que con esta nueva directora la gente va a ir entusiasta a pagar y hasta pagar de más tal vez.
Como nueva directora general de Servicio de Rentas Internas en reemplazo de Carlos Mar Carrasco, saludamos a otra joven mujer de la patria, de nuestra querida Cuenca, la compañera Jimena Amoroso Íñiguez. Jimena es economista de la Universidad de la SUAY, tampoco es ilustre, tan solo una maestría en Economía Aplicada de la Universidad de Alberta en Canadá, fue directora del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas, subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación del CENESID y asesora del saliente director del SRI, por lo que tiene una excelente escuela. Y otro rostro de mujer para la revolución, la compañera Lady Zúñiga Rocha, asume el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Lady, que tampoco es ilustre, es doctora en jurisprudencia, ha sido asesora jurídica del Ministerio del Interior, subsecretaria de Coordinación de Rehabilitación Social y asesora en el ministerio que hoy está bajo su mando. Lo decimos siempre, sin un buen sistema de justicia no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay siquiera civilización. Ahora nos dicen que la justicia no es independiente. Ustedes saben que lo único que ocurre es que ahora sí todos somos iguales ante la ley y nadie puede estar por encima de ella. Ningún gobierno ha protegido tanto los derechos humanos de los ecuatorianos. Por eso incluso creamos el respectivo ministerio, prohibido olvidar. Antes no existía Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros lo creamos. Ahora los derechos humanos pretenden convertirlos en instrumentos para perseguir y desprestigiar a gobiernos progresistas. No permitiremos que el ONGcismo sin ninguna legitimidad democrática, así como cierta burocracia internacional, se apropien y perviertan conceptos tan importantes como los derechos humanos. Todo nuestro apoyo, querida Lady. A los criminales, toda la fuerza de la ley. A las víctimas, todo el amor y el resarcimiento de su patria. Y a todas y todos, la mayor protección de sus derechos humanos. José Serrano, nuestro valiente ministro del Interior, estuvo encargado de esta cartera y se desempeñó como siempre con lealtad, compromiso, eficiencia, calidad. Muchas gracias, José. Y saludamos a Romy Vallejo como nuevo secretario nacional de Inteligencia. Teniente coronel de la Policía Nacional, ha sido varias veces premiado con diferentes condecoraciones como el Mérito Profesional Gran Oficial, Medalla de la Dirección de Inteligencia, Policía, Teniente Coronel Javier Antonio Uribe Irubi. Desde el 2007 asumió la jefatura de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, donde se ha desempeñado con lealtad y excelencia. Nos ha acompañado incluso desde el Ministerio de Economía del 2005, ya que fue mi edecán policial cuando yo desempeñé dichas funciones. Y despedimos con todo afecto y gratitud a Pablo Romero Quesada, quien fuera hasta hoy secretario de Inteligencia. El trabajo termina, querido Pablo, pero la amistad y gratitud continúan para toda la vida. Y finalmente el compañero Héctor Solórzano Camacho es el nuevo delegado del presidente ante el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, es decir, en reemplazo de Paola. Mucha suerte, querido Héctor, en tus nuevas funciones. Sabemos de tu desempeño, lo hiciste muy bien a Comisión de Tránsito del Ecuador. Este es un mayor desafío, pero sabes que cuentas con todo el respaldo de tus compañeros de gabinete y de este compañero presidente de la República. Y quisiera muy especialmente agradecer a las familias, esposas, hijos, padres de los ministros salientes. Agradecer a las familias de los ministros entrantes. Una vez más, agradecer a la familia de los ministros que continúan en sus funciones. Nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, son las heroínas y héroes anónimos. Nosotros somos la parte visible de un gran trabajo, pero un trabajo que no sería posible sin el respaldo de nuestras familias. Sabemos que esto exige sacrificio, sabemos que esto significa dejar de ver como antes a nuestros seres queridos, significa extenuantes jornadas de trabajo y sacrificar tiempo familiar.
Sin ustedes, queridas familias, no pudiéramos estar aquí, no pudiéramos hacer lo que hacemos. Y sé que es duro, y sé que algunas veces es hasta egoísta. Tomamos decisiones que no nos involucran solo a nosotros, sino a todos ustedes. Pero tengan la serenidad, tengan la confianza, tengan la certeza que el sacrificio vale la pena, porque gracias a ustedes podemos día a día trabajar para construir la patria nueva, la patria de todas y de todos. Conciudadanas, conciudadanos, querido pueblo ecuatoriano, para la Revolución Ciudadana, los cambios en el gabinete no son sino una oportunidad de seguir revolucionando la revolución. Hay del día en que nos instalemos. Hay el día del día en que creamos que hemos hecho lo suficiente. Cada día a seguir revolucionando la revolución. Cada día a reinventarnos. Cada día a despertarnos pensando que aún no hemos hecho nada, que está todo por hacer. Ustedes son los artífices de este cambio de época. Ustedes son los artífices de este cambio de época, de esta revolución donde las utopías se cristalizan, los sueños dejan de ser quimeras, convertimos la rutina en asombro, la frontera en horizonte y cada tropiezo en un puente para volver a comenzar el día con más fuerza y convicción. Mucha suerte, queridos ministros entrantes en sus nuevas funciones, mucha suerte, compañeros salientes en esta nueva etapa de la vida y siempre en el gobierno o como simples ciudadanos, como decía Alfaro, nada para nosotros, todo para la patria. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, señoras y señores, agradecemos su presencia. Esta ceremonia ha concluido. Un buen día a todos.